Derecho al Día. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. Buenas noches. Este es el programa de la Facultad de Derecho, Derecho al Día. Mi nombre es Juan Seda y como todos nuestros programas, convocamos a algún profesor de nuestra casa, algún especialista en distintas ramas del derecho, y hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Claudio Lusky. Claudio es abogado graduado de nuestra facultad, profesor adjunto regular de Filosofía del Derecho, también es profesor en especialización en asesoría jurídica de empresas y en varios cursos de grado y posgrado. ¿Cómo te va, Claudio? Hola, Juan, ¿cómo estás? Un gusto estar acá, gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos. En este momento estás dando clase en la especialización de asesoría jurídica de empresas. En el posgrado, sí. En el posgrado. Sí, una materia sobre conflicto y negociación. ¿Y en el grado, teoría general del derecho? No, en el grado doy optativas del ciclo, materias optativas. En general doy también materias relacionadas con negociación. Pues fíjate, en la Argentina un poco la resolución alternativa de disputas se metió por la ventana, ¿no? Con una ley obligatoria que nadie muy bien sabía de qué se trataba, ¿no? Y el problema fundamental es que, en general, la gente hace lo que su abogado le dice, porque la gente no está informada de muchas de las cosas, entonces que se relacionan con las disputas que la gente tiene, que son de muy variado tipo, ¿no? Entonces uno va y se atiene a lo que su abogado le dice en general. Ahora, si el abogado piensa que las cosas se canalizan por tribunales, el abogado va a decir, bueno, entonces la negociación previa a la mediación es un caballete que tengo que saltar para poder después estar tranquilo y irme al juicio. Si el abogado no cree en la necesidad de negociar, en general no se acuerda, ¿no? Y una cosa muy importante que quisiera destacar, que la mediación como tal no es un mecanismo de resolución de disputas. La mediación es una instancia donde se negocia. Porque el mediador es simplemente alguien que puede ser un buen mediador y ayudar a las partes a que negocien, o puede ser malo y no ayudarlas. Pero el mediador no resuelve nada. En la mediación lo que resuelven son las partes que negocian. Por eso la mediación, estrictamente hablando, es una negociación asistida, ¿no? Pero lo central ahí es la negociación. El método de resolución no es la mediación, es la negociación. La mediación es, en todo caso, un auxilio a la negociación. Pero si hay una decisión acordada entre las partes, la decisión es de las partes, no del mediador, ¿no? Por eso es esencial capacitar a los representantes de las partes a que negocien, ¿no? Claro. Habías dicho al inicio de esto que había 3 maestros que te habían influenciado. Sí. El primero Entelman, ¿y quiénes eran? No, Entelman en realidad fue el último, mira, cronológicamente. El primero yo tuve bastante suerte con los 3, ¿no? Creo, porque me ayudaron mucho a abrir mi cabeza y analizar cosas que antes no había visto. El primero fue Carlos Nino, ¿no? Un gran profesor de la facultad, un hombre muy comprometido con el sistema democrático y demás, que me ayudó a ver primero a la necesidad de analizar el costado valorativo y moral de las normas jurídicas, ¿no? Y entenderlas desde el punto de vista de justificación. Eso fue una gran... Si bien yo no fui un discípulo de Nino estrictamente hablando, de los más de su núcleo, pero sí sus enseñanzas me ayudaron mucho a ampliarme a estas perspectivas. Después el segundo fue Héctor Sandler, que me sirvió mucho su enseñanza para ver cómo relacionar el sistema jurídico con el resto del sistema social, ¿no? Y fundamentalmente con la cuestión socioeconómica, el fundamento socioeconómico de la sociedad, valga la redundancia. Y el tercero fue Entelman, que incorporó esta cuestión de la importancia de resolver los conflictos de manera pacífica y negociada, ¿no? Y me parece que esto último es muy útil en la Argentina, que es un país básicamente muy intolerante hacia sí mismo, ¿no? Los argentinos somos bastante conflictivos y bastante peleadores, ¿no? Entonces me parece que nos viene bien una inyección de pensamiento que nos ayude a pelearnos menos y a discutir y a acordar más, ¿no? Bueno, estamos con Claudio Lusky, profesor adjunto de nuestra facultad de Filosofía del Derecho. Si te parece, Claudio, vamos a hacer la primera pausa del programa y continuamos en Derecho. Usted manda. Bueno, gracias. Continuamos con Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, hoy con la presencia de Claudio Javier Lusky. Claudio es profesor adjunto regular de Derecho, de Filosofía del Derecho, y entre otros posgrados ha hecho el Derecho Mercantil en la Universidad de Salamanca, en España, también el máster en Derecho y Economía en George Mason University, en Virginia,
y también ha trabajado en distintos roles de la función del abogado. Vos, Claudio, nos decías hace un momento que el abogado está demasiado orientado hacia el litigio y tiene muy poca práctica en negociación. Sí. ¿Cómo ves esto en relación a lo que has visto en otros países del mundo, a la formación del abogado en otros lugares? Bueno, no estoy tan en condiciones de dar un panorama general, ¿no? Pero Estados Unidos, por ejemplo, es una cosa extraña, porque Estados Unidos tiene lo que se llama una especie de la enfermedad del litigio, litigan por cualquier cosa. Pero también negocian todo el tiempo, es una cosa rara, ¿no? Como que están abiertos a las dos cosas. Y no solamente eso, sino que los jueces, en general, los jueces obligan a las partes a negociar. Muchas veces un juez les dice, no, miren, esto no está maduro para que yo decida, hay terreno para que ustedes se acuerden, así que tómense 15 días, traten de negociar y después vuelvan. Porque tienen esa gimnasia, ¿no? Pero me parece que entre nosotros está demasiado inculcado, ¿no? Y obviamente yo no tengo nada contra los que litigan, pero lo que yo creo es, yo no estoy en contra de que los abogados litiguen, lo que digo es que me parece que hay que mostrarles las dos visiones, ¿no? Cuando dijiste esto, Claudio, de que el juez nos manda a negociar, sí. Me es imposible evitar, sobre todo con tu experiencia en los Estados Unidos, ¿cómo viste esa situación que vivió la Argentina en la negociación con los acreedores, los llamados fondos buitres, cuando el juez Griesa le obliga a la Argentina de alguna manera? Sí, desgraciadamente no podemos hablar en pasado porque todavía es presente, ¿no? No es vivió sino vive, ¿no? Y todavía estamos sin saber muy bien cómo va a terminar esto, ¿no? Pero bueno, ahí tenés un ejemplo, ¿no? Hay una sentencia, pero el juez dice, bueno, ahora para ejecutarla, para cumplirla, negocien, ¿no? Designa un ayudante suyo, alguien que reporta a él, para que acerque a las partes, para que acuerden, ¿no? Es un ejemplo ese. Es una función de mediador que pone el juez. Claro, es una especie de mediador, o lo que también se llama facilitador de comunicaciones, una especie que lleva y trae información y trata de juntar, de inducir a los interesados a que lleguen a un acuerdo, ¿no? Y hay una cosa que me parece que es importante decir. Está de moda pegarle mucho a Griesa, decir que hizo esto, hizo lo otro. Griesa tuvo la causa 6 años. Durante 6 años trató de que hubiera un acuerdo. O sea, Griesa trató de que hubiera un acuerdo. ¿Por qué Argentina no avanzó? Y bueno, porque la estrategia que eligió el gobierno fue creer que era mejor no acordar y seguir peleándola, ¿no? Me parece que esa es la estrategia. ¿Y esas estrategias las fijan las autoridades políticas o los abogados que van llevando el caso? Bueno, yo obviamente no lo sé porque no participé de las discusiones, ¿no? Así que no sé. Me da la impresión de que es la política del gobierno más que de los abogados, ¿no? Me da la impresión. Pero insisto, es una impresión que puede ser muy fácilmente desmentida porque no tengo información, ¿no? Claro. Que yo estuve en las reuniones, no ni mucho menos, ¿no? Claro, me da la impresión que es la política, es una política así más de dureza, y yo no estoy en contra per se de las políticas duras, porque parte de la negociación también es ir al choque muchas veces, ¿no? Es más, muchas veces para poder acordar primero hay que mostrar que uno es tan fuerte como el otro, ¿no? Uno es tan duro como el otro, entonces cuando los dos ven que por las malas ninguno se logra lo que quiere, entonces bueno, tenemos que acordar, negociemos, ¿no? Entonces, no estoy en contra por sí de posiciones confrontativas. Pero, bueno, las posiciones confrontativas son útiles cuando llevan a buenos resultados. Cuando llevan a malos resultados dejan de ser tan útiles, ¿no? Claro. Entonces es complicado. Y el discurso así de reivindicación nacional, más al estilo... sí, perdón. ¿Cómo ves ese discurso? A mí me parece muy desafortunado eso. Porque me parece que exalta las pasiones y que evita una discusión racional, ¿no? Yo cuando pasan estas cosas me acuerdo de la frase de Samuel Johnson, que decía que el último refugio de los canallas es el patriotismo, ¿no? O sea, cuando uno no tiene nada que decir, dice la bandera, el himno, el bombo, tachín, y entonces se acaban las discusiones, ¿no? No me parece bueno porque cuando se inflaman las pasiones no hay margen para razonar, y eso no me parece bueno. Claro. Insisto, cada uno puede tener la posición que quiera, pero parece que hay que discutirlo en un clima tranquilo y racional, no con gritos y con consignas, porque eso no lleva a ningún lado. Y un juez, volviendo un poco al sistema que usan en Estados Unidos, vos también tenés una experiencia de posgrado en España. Sí, lo de España fue un curso de un mes, un curso particular, ¿no? Fue algo muy corto, no fue un posgrado largo como el de Estados Unidos, ¿no?
O sea, pero en Estados Unidos sí has trabajado En más. Estados Unidos, sí, viví varios años, sí. El abogado tiene un entrenamiento en la negociación que ya viene de la facultad, o esto es algo que lo adquiere en la práctica? No, bueno, ambas cosas, ¿no? Por ejemplo, el modelo de negociación más importante del mundo es el que desarrolló la Universidad de Harvard de los años 60 para acá, ¿no? Con Roger Fisher y compañía. Y hay un programa que después fue replicado por muchas universidades que tienen programas de negociación muy buenos, ¿no? ¿Por qué? ¿Y sabes por qué hicieron eso? Porque las corporaciones le pidieron a Harvard que los ayudara, porque dijeron, estamos litigando mucho y nos conviene negociar, porque es más práctico para todos, es más rápido, más barato, es más... Entonces dijeron, Harvard, ayúdenos, hay que formar abogados que sirvan para negociar. Entonces le dieron un montón de plata para que Harvard desarrollara un proyecto de negociación, que es el proyecto, el modelo Harvard es el más famoso, el más importante del mundo, ¿no? No es el único. De hecho, Roger Fisher fue uno de los asesores de la transición sudafricana cuando Mandela y compañía negociaban con el gobierno del apartheid para crear la nueva constitución y demás, ¿no? Han participado. Hay una gran estructura de formación específica de negociación, mucho más estructurada que la nuestra, ¿no? La nuestra es más embrionaria, pero bueno, es el ejemplo más importante en el mundo, ¿no? El modelo de Harvard y otros modelos que hay que tratan de capacitar a los abogados como negociadores. Claro, y en la Argentina, porque decís que la influencia del abogado negociador aparece muy fuertemente financiada por los privados. Sí, ¿Cómo claro. se podría hacer en Argentina, donde no tenemos ese sistema? Y bueno, por eso depende más de iniciativas específicas, ¿no? Por ejemplo, esta iniciativa que Entel mantuvo en su momento, que ahora después fructificó con cursos, ¿no? Que hay un proyecto de investigación en el Instituto Gioja que trata de desarrollar la teoría de Entelman y demás. En ese sentido, las cosas en Argentina se hacen más a pulmón, ¿no? La vinculación entre sector privado y universidad no está tan desarrollada, claro, por desgracia, ¿no? Pero Entelman, digámoslo también, era un abogado con un pensamiento muy progresista, podríamos decir de izquierda, en la década de 70, vinculado a... Sí, qué sé yo, de izquierda, de derecha, eso de la izquierda y la derecha ya a mí me marean un poco, ¿no? Bueno, pero que no es... Porque... Yo siempre me acuerdo de la definición de Ambrose Bierce cuando dice que la diferencia entre un conservador y un progresista es que al conservador le gustan los males existentes, el progresista los quiere cambiar con males nuevos, ¿no? Entonces no sé si era de izquierda o no, pero sí era un tipo que tenía una gran visión, ¿no? De avanzada, ¿no? Claro. Espero no haberte ofendido con el tema ideológico, ¿no? No, para nada. Pero sí que creo que era un tipo que tenía una gran visión de lo que pasaba en el mundo y una gran visión de cosas que se podían hacer con anticipación a que le vieran otros, ¿no? Claro. Bueno, estamos hablando con Claudio Lusky sobre negociación, sobre filosofía del derecho, y si te parece vamos a hacer nuestro segundo corte del programa, y a la vuelta te quiero seguir preguntando por otro autor que conoces muy bien, que es Carlos Nino. ¿Cómo no? Y el apego o desapego de la Argentina hacia la normativa. ¿Cómo no? Entonces vamos a la pausa y continuamos con Derecho al Día. Continuamos en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, con diálogo siempre con nuestros profesores. Hoy con la presencia de Claudio Javier Lusky, profesor adjunto regular de Teoría General del Derecho y de varios cursos de ciclo profesional orientado vinculados a negociación. Claudio, nos hablabas en la primera parte sobre esta dificultad que hay en la Argentina, o que ya planteaba Nino en su libro Un país al margen de la ley, para adaptarnos a las normas. ¿Eso vos estás de acuerdo con esa afirmación que hacía Nino, que en la Argentina domina la situación de anomia y que eso es algo que conspira contra el desarrollo? Sí, claro, sí, estoy de acuerdo. Probablemente no por la misma... Andando el tiempo, probablemente mis conclusiones sobre las causas son distintas a las de Nino, pero sí, estoy de acuerdo. Realmente nos cuesta mucho seguir reglas de juego, ¿no? Nos cuesta mucho aceptar las mismas reglas de juego que nosotros creamos, ¿no? Eso destruye la posibilidad de, o por lo menos la destruye desde el extranjero, pero daña muchísimo la posibilidad de cooperar en el largo plazo, ¿no? Si vos querés jugar a la pelota, al fútbol, y de golpe uno empieza a tocarla con la mano, el otro no sabes a qué está jugando, entonces no podés armar el juego, ¿no? Claro. Entonces no se puede. Una sociedad, para progresar, básicamente una sociedad es un gigantesco ámbito de cooperación, ¿no? Donde todos cooperamos con todos, ¿no? Todo lo que uno usa ha sido producido por otra persona, ¿no? Ha sido creado por otra persona. Entonces, esa cooperación, ese intercambio requiere ciertas reglas. Cuando las reglas fallan,
posibilidad de intercambiar se daña. Si eso se daña, la prosperidad disminuye, ¿no? Y me parece que es un problema. ¿Cuáles son las causas? Ya es complicado decir, ¿no? Pero sí, claramente... o sea, vos encontrás un costado, o sea, enfatizás la cuestión, podremos decir así, contractualista a esta teoría, a este tipo de planteos sobre las reglas en la sociedad. Sí, no sé si contractualista, pero sí en el sentido de que uno tiene que... para jugar un juego todos tenemos que jugar a lo mismo, ¿no? Entonces, cuando uno juega a lo que se le ocurre, uno destruye el juego. Eso no sé si la metáfora es clara o es un poco retorcida. No, pero te pregunto esto, ¿vos cómo lo ves? ¿Más como un problema de cambio de reglas durante el proceso o como un incumplimiento de las reglas? ¿A qué proceso te referís? No, dentro del intercambio social. La Argentina también es un país que tiende a cambiar mucho las leyes. Bueno, eso yo creo que eso más que una causa es un síntoma de el poco cariño que le tenemos o el poco respeto que le tenemos a las normas, ¿no? Porque si uno se está cambiando las reglas todo el tiempo, que a uno no le importan demasiado, ¿no? Una regla que funciona es una regla que no se toca. Si la estás tocando todo el tiempo es porque evidentemente o no te importa mucho o no te sirve. Y eso también es malo, ¿no? Porque si todos los días tenés que aprender el juego de nuevo, eso es también destructivo, ¿no? Entonces, ahora están diciendo que el nuevo presidente tendría que asumir con una nueva constitución, todo disparate, todo. Otra vez, ya la cambiamos hace 20 años, otra vez la vamos a cambiar. Ya, yo no soy un gran fanático de la Constitución del 94, tengo muchas críticas para hacerlo. Pero ya está ahí, usémosla, juguemos con esa regla, no agarramos otra nueva. Claro. Ya está, es la Constitución mucho que más tenemos. Tomando en cuenta que es una Constitución bastante más amplia e incluso con la posibilidad de incorporación de tratados internacionales. Sí, eso no sé si necesariamente, o sea, no estoy en contra de los tratados, no sé qué utilidad práctica pueden llegar a tener necesariamente, son grandes declaraciones, ahora después habría que ver, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? El artículo 14 bis de la Constitución habla del derecho a una vivienda digna, ¿no? Está en la Constitución desde el año 57. Bueno, date una vuelta por todas las villas que hay en la Argentina, ¿no? Digo, esas grandes declaraciones de por sí no sirven para nada, digo, son muy lindas, pero si no hay una estructura que las motorice, quedan bárbaros, todos nos abrazamos, decimos que qué buenos que somos, mirá los derechos que creamos, pero después en la práctica, los chicos que se van a dormir descalzos en la villa con las ratas, esa norma no sirve para nada, ¿no? Entonces yo desconfío de las normas, o sea, las normas, como la utilidad práctica de las normas, yo soy bastante reticente a reconocer. Claro. ¿Y hay en la Argentina una tendencia a sancionar normas que en lugar de prescripciones tengan declaraciones? Lo que pasa es que es lo mismo, porque una prescripción que no tiene las condiciones prácticas de cumplirse es una declaración, ¿no? ¿Para qué sirve, no? Hay prescripciones que prohíben la duplicación de textos, ¿no? Hay que darse una vuelta por las universidades para ver cuánto se cumple esa prescripción, ¿no? Entonces las prescripciones, si no tienen las condiciones prácticas de cumplimiento, son declaraciones. Entonces yo no sé si sirven para mucho, ¿no? Claro. Más importante es decir, es la idea de que un cañón se hace agarrando un agujero y recubriéndolo de metal, ¿no? Claro, es al revés, ¿no? Es poner el carro delante del caballo. Yo no estoy en contra de por sí de las declaraciones, pero digo, en tanto que declaraciones o prescripciones en tinta sobre papel, no siempre, a veces sí producen cosas, pero creer que ese es el mecanismo de mejora social, a mí me parece que es engañarse. Claro, y cuando Nino, siguiendo a Nino, que vos lo trajiste a cuento como una de tus referencias e influencias más fuertes en la filosofía del derecho, ¿no? Sí. Él trabajó mucho sobre las teorías de la democracia, ¿no? Y sobre sí, así es. La dificultad que tenía la Argentina para consolidar un régimen democrático. Así es. ¿Qué vínculo tiene eso con el cumplimiento de las leyes? No, bueno, mucho, ¿no? Porque la democracia es básicamente un sistema de normas, ¿no? Es una manera de vivir la democracia, no es un contenido. Es una regla de juego la democracia. Entonces, la democracia requiere... Ahora, donde yo me aparto de Nino es en las condiciones materiales para que una democracia funcione. Creo que ahí Nino no se quedó demasiado en cuestiones ideales y su teoría no ¿Qué quiero decir con esto? Que una democracia necesita de un determinado sistema socioeconómico con determinadas condiciones para funcionar. Si no, es necesariamente disfuncional. Y eso no se logra con declaraciones o con prescripciones, sino con una inteligente estructuración del orden económico, ¿no? Y eso me parece que nos falta, ¿no? Si no es como plantar un pino en el Sahara, no vive. Claro, pero entonces yendo al mismo ejemplo que planteabas hace un momento, si una persona ve, no importa que lo haga consciente o no,
pero sabemos que hay una prescripción en la Constitución Nacional que habla del derecho a la vivienda digna. Sí. No tiene acceso a la vivienda digna. Sí. Esa imposibilidad material, entonces, habilita a la persona para ocupar un lugar, un terreno fiscal. Bueno, es una buena discusión, ¿no? En principio uno diría que no, porque lo pueden desalojar. Ahora, precisamente ahí está el tema, ¿no? ¿Por qué en un país está vacío? Está vacía la Argentina, uno agarra un auto y ve que está vacía. Tanta gente tiene que andar ocupando terrenos o viviendo en casillas. Hay algo que está muy mal en la raíz de nuestra organización social. Porque 3/4 parte de la población, o 2/3 por lo menos, viven en el eje Rosario-La Plata. Estamos todos arracimados. Parece que es un país muy poblado. Pero salís de ahí, está vacío. Salvo algunas ciudades metidas en el interior como enclaves, ¿no? Entonces algo está muy mal armado en la Argentina para que un país vacío requiera que la gente se arracime en esas viviendas, en esas condiciones de vida, o que tengan que andar ocupando terrenos, ¿no? Claro. O sea, a mí no me preocupa tanto ir a mirá que ocupó, que no ocupó. Eso es una anécdota. El problema es cuál es la raíz de la disfunción social que hace que haya mucha gente. Porque a mí no me importa ni siquiera si son punteros políticos los que lo organizan. Eso ya es una anécdota, por eso digo. Pero para que lo puedan organizar es porque hay mucha gente que está disponible para eso. Y está disponible para eso es porque nuestra sociedad genera esas condiciones que hacen que haya gente disponible para ir, porque quiere vivir en algún lado y va y ocupa un terreno, ¿no? Me parece que hay que preocuparse por eso. Ahora, en la urbanización, y acá hablábamos de Nino, y ya te estás metiendo también en un tema que de mucho interés para otro de tus referentes, que es Sandler. Sí, así es. Desde hace décadas plantea este tema. Así es. Pero desde tu punto de vista, Claudio, esta disfuncionalidad o esta desequilibrio, ¿no? Sí. Poblacional, en Sí. la ocupación poblacional, Sí. ¿qué explicación tiene en la Argentina o en Latinoamérica? Bueno, a mí me parece que tiene que ver con cómo se repartió la tierra en la Argentina, ¿no? Oída. Nosotros tuvimos, después de Estados Unidos, somos el país de América que más inmigración recibió, y esas masas que venían encontraron que la tierra era inaccesible y se convirtieron en una especie de proletariado, en algunos casos, y en otro caso de lumpenaje urbano, ¿no? O lo mismo gente que emigró de zonas, de ciertas zonas del país, ¿no? Hubo algún mal problema de estructuración, ¿no? Probablemente es un tema cultural también. Los anglosajones tienen la idea del pequeño propietario más encarnada, o inclusive en la guerra civil estadounidense Lincoln le hizo aprobar la ley del homestead, que era la expropiación de las grandes haciendas de los terratenientes sureños y la división en pequeñas parcelas que repartía la gente, ¿no? Pero toda esa gente tuvo un acceso al suelo que en nuestro país no estuvo dado. Y por eso tenemos el país vacío y la gente racimada en grandes centros urbanos, ¿no? Y eso es la causa de un montón de disfunciones, ¿no? El conurbano es una monstruosidad. O sea, no quiero ofender a la gente que vive en el conurbano con esto, pero es una monstruosidad, un país vacío. Hay un gran escritor argentino, Ezequiel Martínez Estrada, que escribió un libro sobre eso, llamado La cabeza de Goliat, ¿no? Que la Argentina era como un cuerpo enclenque con una cabeza gigante, ¿no? Y el Gran Buenos Aires es una monstruosidad, ¿no? Un país vacío. Claro. O sea, algo que está muy mal armado. Y donde una enorme cantidad de gente que vive en ese lugar no tiene el acceso a ciertos servicios básicos, agua potable. ¿Qué vínculo tiene eso con el derecho? Bueno, depende, se mire. Muchos creen que la manera de resolver eso es precisamente incorporando tratados, creando derechos. Para mí no es así. Para mí es pensar cómo se puede estructurar un orden económico más eficaz con ciertas normas básicas que generen reglas de juego para que el orden económico resuelva ese problema, ¿no? Claro. Genere la riqueza y genere las condiciones para que la gente acceda a sus necesidades, ¿no? Claro. Son posiciones personales. Para mí el modelo ideal de sociedad no es una sociedad donde el Estado garantiza todo lo que uno necesita. No es donde nadie necesita eso porque todo el mundo tiene recursos para financiárselo. Ese es el ideal. Para mí el ideal es que todo el mundo se pueda pagar la salud, la educación, la seguridad, todo lo que necesita. Obviamente, mientras ese ideal está lejano, uno necesita la provisión de esas cosas por parte del Estado para paliar esa diferencia. Pero como desideratum de sociedad, yo prefiero una sociedad de individuos libres y fuertes y autosuficientes, y no una sociedad de menesteroso que estamos todos pidiendo que el Estado nos tire una galletita para vivir. Porque eso lo que genera no es libertad. Eso genera clientelismo, genera manipulación. Y a mí no me gusta vivir en un lugar así. Estamos hablando con Claudio Lutzki, profesor de Teoría General del Derecho de nuestra facultad. Claudio, si te parece, vamos a hacer la última pausa en nuestro programa y entramos ya al último bloque de Derecho al Día. Gracias.
Bueno, entramos al último bloque de Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, que tiene como objeto producir diálogos con nuestros profesores, y hoy hemos tenido un diálogo con el doctor Claudio Lusky, que es profesor de Teoría General del Derecho, Filosofía del Derecho y varias materias vinculadas a negociación y resolución de conflictos. Claudio, también estás trabajando en un programa sobre cambio climático. Sí. ¿Por qué no nos contás algo sobre esta? Bueno, yo llegué a ese tema académicamente a partir de la profesión, fue al revés en este caso. Yo trabajo desde hace muchos años en temas de cambio climático, en proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y demás. Y bueno, y un día, después de varios años, me di cuenta que en la facultad no se hablaba de ese tema. Y que es un tema bastante importante, bastante pesado y bastante demandante, y que la Argentina desgraciadamente no ha hecho mucho. Y bueno, me pareció que valía la pena incorporarlo a la discusión. Pero la agenda ambiental aparece en los debates, en las campañas Sí, políticas. aparece, de nuevo, desaparece. Pero, en mi opinión humilde, de nuevo, es más eslogan que cosa real, ¿no? ¿Cómo? Justamente, mira, es interesante que hables, porque yo en el 2011 hice un trabajo para CIPEC, Fundación, Centro de Estudios, sobre la agenda presidencial en materia ambiental. Y sí, aparece, se habla, pero las plataformas son bastante inconexas, no es un tema que esté demasiado instalado en la agenda. Claro. O sea, está instalado con protestas y menciones, nadie se priva de hablar de cosas ambientales. Pero el sistema político no está procesando demasiado seriamente. ¿Y en la agenda legislativa? No. De nuevo, hay un montón de cosas. Está la famosa ley de bosques, la ley de protección de los, pero que no se implementa demasiado. ¿Es la misma que la ley de glaciares? No, es otra ley. Hay leyes, por eso. Nosotros tenemos la idea de que la realidad la cambiamos sacando leyes, ¿no? Por eso todo el mundo marcha al Congreso siempre, ¿no? Hoy hay un problema, vamos al Congreso a pedir una ley, ¿no? Listo, tenemos la ley de bosques, se acabó el problema, ¿no? Y no es así. Las cosas no cambian así. Pintan un papel, ¿no? Con eso solo. Entonces hay muchas cosas que hacer, pero... Y también ahí está el otro extremo, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo en cosas ambientales, pero me niego a considerarme ambientalista, ¿no? Porque esa partícula ista tiene una cosa de militancia, ¿no? De estudiantina que a mí no me gusta. Y hay mucha posición que es demasiado extrema, ¿no? Por ejemplo, ¿qué opinas sobre la explotación minera? Me parece que es necesaria y que hay que hacerla. Hay que hacerla con parámetros ambientales rigurosos y claros. Pero hay que hacerla. Y claramente va a contaminar, ¿no? La única manera de eliminar la contaminación por el ser humano en la Tierra es exterminar a la raza humana. Toda acción humana en cierta medida contamina. O sea, pensar en contaminación cero es una falacia, no se puede. Entonces hay que reducirla. Entonces, la minería hay que poner estándares claros y hacerlos cumplir. Eso hay que hacer. Pero negarla, o por ejemplo ahí se ve fuera Monsanto. Bueno, en gran medida los miles de millones que entraron al país durante esta década son por la venta de soja, y la soja en gran medida es transgénica por fórmula de Monsanto. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué queremos hacer, ¿no? Esto no quiere decir que no le pidamos a Monsanto que cumpla con las normas. La manera de pedirle que cumpla con las normas no es hacer una marcha y decir fuera. Es decir, bueno, este es el código y ustedes lo tienen que cumplir, y si no lo cumplen va a haber consecuencias. Pero ya cuando se ponen fuera, andate... Es lo que decíamos antes del patriotismo, ¿no? O sea, se destruye la discusión racional, ¿no? Entonces, yo lo que creo, lo más importante es tratar de analizar los problemas de forma sensata, pausada y racional, y después tomar posición. Claro. Bueno, pero me imagino entonces que estarás a favor de la creación de una Secretaría de Pensamiento Nacional. Se ha creado hace poco un... Sí, no, porque no podíamos pensar sin eso, ¿no? Es otra cosa, ¿no? El Estado tiene que coordinar el pensamiento, ya es una cosa... O sea, sería trágico si no fuera tan ridículo, ¿no? Ya es una cosa absurda, ¿no? O sea, sí, la verdad que ya he visto cosas grotescas, pero como esta por pocas, ¿no? Que un secretario vaya a coordinar y ya ponerle nacional al pensamiento. Eso quiere decir que hay un pensamiento que no es nacional, ¿no? Ya ahí estamos poniendo fronteras en el pensamiento también, ¿no? Ya son esos cachivaches nacionalistas de los sainetes de los años 20 que son un poco serios. Claro. Pero somos medio propensos, como los argentinos, a caer en esas cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a pasar como una anécdota desafortunada, ¿no? ¿Pensás que la universidad se ha impregnado en estas modas? Y supongo que la universidad es una abstracción, porque la universidad no es un ser, ¿no? La universidad es una manera de designar a miles de personas. Entonces hay quienes en la universidad se impregnan y hay quienes en la universidad no se impregnan, ¿no?
Obviamente, si los que se impregnan tienen cargos de conducción o de decisión, pueden tener mayor influencia, pero por suerte una de las cosas buenas de la universidad es que es enorme, es multiforme, es variada y hay lugar para muchísimas, para las más variadas ideas y posiciones, ¿no? Claro. Y eso es lo bueno y eso es lo que yo rescato grandemente de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? La enorme amplitud de criterio, de opinión y de posición ideológica y doctrinaria. Claro, vos trabajaste en cargos de gestión en la Universidad de Buenos Aires y tenías posición respecto a la proliferación de nuevas universidades con perfil un poco más... No sé, yo no estoy en contra de que haya universidades, la verdad que no sé cómo se han hecho. Mientras se hayan en forma seria y responsable, a mí no me parece mal. Ahora, ponerlas para tener sello por sello mismo, no, pero si están bien hechas, están seriamente desarrolladas, a mí me parece algo bueno, ¿no? Pero insisto, no he seguido el proceso de cerca. Yo, como creo que vos mencionaste, yo fui funcionario de la universidad hace unos 20 años, 15, 20 años, pero después me alejé y me estuve dedicando a otras cosas. Entonces la verdad que no he seguido ese tema de cerca. Claro. Entonces puedo opinar en general, pero no conozco el proceso de cerca, ¿no? Pero no supongo que como en todo, en estas universidades nuevas, algunas que son buenas y otras que no sé, supongo. Claro, pero no te alejaste nunca de la actividad docente. O sea, no, eso nunca. En el aula sí notás qué clase de perfil de estudiantes, cómo ves la evolución. Es verdad que hay algunos docentes dicen que los alumnos vienen peor preparados. ¿Vos notás diferencias? Una cosa que me preocupa mucho es que me parece que noto que cada vez a los chicos les interesan menos las cosas. Es decir, lo que los rodea, su texto, les importa cada vez menos. Eso me preocupa mucho. Yo suelo preguntar en los cursos quién lee el diario y en general son 10%. Y de ese 10%, al menos la mitad leen espectáculos y deportes. Entonces eso me preocupa mucho, ¿no? Porque para ser ciudadanos o para ser abogados hay que saber lo que pasa. Entonces eso me preocupa muchísimo. Me preocupa mucho más eso que la formación técnica, que es necesaria, ¿no? Pero ese desinterés de las cosas que los rodean me preocupa mucho. Me parece que es una tendencia general, ¿no? No sé por qué. ¿Cómo era cuando empezaste? ¿Vos cómo empezaste? ¿En qué momento empezaste la docencia? Yo empecé ahí por el año 90, yo tenía unos 23 años. Empecé como ayudante alumno en contratos, una jueza llamada Adela Fernández, una gran profesora. Empecé ahí, en el año 90 como ayudante alumno. ¿Y era así también? ¿Existía este desinterés o había me más? Parece que era... Sí, existía, pero menos. Me parece que es una tendencia creciente, ¿no? Me parece que es una tendencia creciente. También es cierto que yo... esto no es para vanagloriarme, pero yo siempre estuve muy interesado en las noticias, en lo que pasaba en el mundo. Entonces, probablemente yo estoy mucho más informado que la media. Tal vez en ese sentido puede ser que exagere mi visión, ¿no? No lo sé. Pero me da la impresión que paulatinamente hay menos interés de los chicos por las cosas, por las noticias, por analizar la realidad y la situación. Parece, no me equivoco. ¿Y en tus colegas ves en los profesores también un desinterés? No. Hay de todo. Hay profesores que a uno le caen mejor, que le caen peor, que le parece más inteligente, menos. Claro, bueno, pero la UBA mantiene también esa amplitud de, como decías, eso sin duda. Yo creo que es el principal activo que tiene la universidad, es la enorme riqueza y variedad de que tiene para ofrecer. Eso sin duda. Bueno, Claudio, yo quiero agradecerte por tu presencia. Por supuesto que uno siempre tiene muchos más temas. Sí, se pasó rápido la hora. Para preguntarte. Sí. Pero realmente creo que el oyente se ha llevado una imagen de cuáles son los temas que estás investigando, sobre qué estás enseñando. El que haya aguantado hasta ahora, el que no apagó la radio antes porque se cansó, ¿no? Sí, los valientes que hayan aguantado toda la hora para escucharme. Bueno, yo te agradezco mucho. Fue muy interesante la conversación. Y sí, realmente se pasó volando y me parece muy buena idea el programa y les deseo mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Hemos hablado con Claudio Lusky, profesor adjunto regular de Filosofía del Derecho y de distintas materias en el ciclo profesional orientado. A nuestros oyentes, agradecer y convocarlos para la semana próxima en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Radio UBA. Radio UBA 87.9, la radio.
de la Universidad de Buenos Aires.